Tenía muchas ganas de compartir esta palabra. Seguimos hablando del Evangelio, seguimos hablando de este pasaje de Pablo ahí en Romanos 1. Y es algo que ya algunas semanas estoy pensando, estoy meditando en eso y orando mucho por eso, porque es curioso, ¿no? Porque muchas veces estamos ahí pidiendo al Señor, queremos vivir propósito, queremos vivir la vida que Él tiene para nosotros, pero para eso necesitamos una renovación, necesitamos el Espíritu Santo de Dios, necesitamos lo que solamente Él puede hacer por nosotros. Muchas veces nos fijamos demasiados en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, en nuestra habilidad. Y cuando lo hacemos así, nos frustramos. Muchas veces nos quedamos ahí tristes porque las intenciones eran buenas, pero no llegamos. Porque la obra del Señor y vivir el propósito que Él tiene para nosotros aquí como iglesia, como familia, es solamente a través del Espíritu Santo de Dios. Solamente a través de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y necesitamos esta renovación, necesitamos estarmos ahí listos, estarmos ahí preparados para lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Y una de las maneras que podemos vivir eso, no hay otra forma, no hay ahí un atajo, no hay una manera más fácil a no ser por la oración. Necesitamos orar. La oración está para el cristiano como está el aire para el ser humano. Es imposible decir que eres cristiano y no tienes una vida de oración. Es como decir, mira, me encanta Rafa, pero no hablo con él. No, me gusta, pero no hablo con él. La oración es cuando hablamos con el Señor. La oración es cuando tenemos tiempo con Él. Y muchas veces tenemos que enseñar que queremos a alguien cuando le ponemos como una prioridad en nuestras vidas. Y la oración, ¿no? Mucha gente habla de la oración como algo así. Mira, voy a hacer aquí un listado de todo lo que quiero del Señor, y cuando nos ponemos en este lugar de oración empezamos a pedir. ¿Te gusta esto? Si alguien te busca solamente para pedirte cosas, si alguien te busca solamente cuando te necesita para algo. A mí me encanta llamar a la gente para no decir nada. Llamar para decir, mira, tenía ganas de hablar contigo. Llamar para decir, mira, te echo de menos. Pero ¿necesitas algo? No, necesito hablar contigo. Esto es todo. Me encanta hacer esto con la gente porque me molesta, ¿sabes? Cuando no, pero ahora necesito algo, entonces le voy a llamar porque necesito algo. No es así. Hay que desarrollar esta parcería, ¿no? Esta cercanía. Hay que buscar y hay que estar ahí cada vez más y buscar del Señor. Y cuando estamos orando en este lugar de oración, salimos de ahí muchas veces transformados, no porque el Señor cumplió todo lo que queríamos nosotros, sino que porque estamos viviendo su voluntad para nuestras vidas. Y es curioso porque hay un pasaje que me habla muchísimo, pero muchísimo. Y de eso quería compartir hoy, que está en Hechos 4. Eric está hablando de Hechos, ¿no? En Vida Coffee. Él me dio una sugerencia esta semana que no puedo decirla aquí. No, estamos ahí buscando un nombre para la reunión de hombres, no de varones. Luego os cuento. No se puede aquí. Pero Vida Coffee está ahí hablando de Hechos. Y encontré aquí en Hechos 4, del 29 al 31, algo que me encantó. Que dice así la palabra: ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos proclamen con valentía tu palabra. Extiende tu mano para que sanes y hagas señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de orar, el lugar donde estaban reunidos se estremeció. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron con valentía la palabra
de Dios. Aquí lo que está pasando es que los discípulos de Jesús, después que Él se había marchado, empiezan a hacer lo que habían sido llamados a hacer. Empiezan a vivir la voluntad del Señor, empiezan a vivir el propósito de Dios. Pero la cosa se pone fea. Las personas empiezan a amenazarles, y no solamente las personas, sino también las autoridades. Y aquí están delante de autoridades y les están amenazando. Les están diciendo: mira, si seguís haciendo estas cosas, la cosa se va a poner peor. Si seguís haciendo estas cosas, no garantizo vuestra seguridad. Si seguís haciendo estas cosas, porque estáis ahí molestando a mucha gente. Y es curioso porque muchas veces cuando nos ponemos en situaciones así, porque oramos pidiendo al Señor: Señor, haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en mi familia. Pero ahí ya ponemos nuestra expectativa de que el Señor haga nuestra voluntad y no la de Él. Y cuando empiezan a pasar cosas que Él tenía para nosotros, nos ponemos ahí inseguros, nos ponemos ahí diciendo: no, el Señor no me quiere, el Señor me ha olvidado. Y no se trata de eso. Que nosotros podamos tener el mismo valor que han tenido estos hombres, porque ellos no han dudado, ellos no han vuelto atrás, sino que aún ahí, bajo amenazas, oraron diciendo eso: Señor, da todo lo que necesitamos para hacer lo que nos has llamado a hacer. No estamos orando ahora para que cambie la situación, para que quites la amenaza. No, danos el coraje, danos el valor para no parar por nada. Danos lo que necesitamos ahora, para aún en momentos difíciles, aún cuando no tenemos lo que creíamos que íbamos a tener, aun cuando las cosas no salgan como queríamos que salieran, que nosotros podamos seguir confiando y haciendo todo lo que tú nos has llamado a hacer. Esta es la oración. Y es curioso porque hoy por la mañana salí a correr un poquito y tal, y estaba orando y pidiendo al Señor que me hablara más de eso. Y meditando en este pasaje, me acordé del Antonio del 2016. Cuando mi empresa se acabó. Veníamos ahí trabajando desde 2012 en esta compañía, y en 2016 la cosa se puso fea. Y yo me acuerdo de mis oraciones, un Antonio asustado diciendo: Señor, por favor, preserva mi compañía, preserva mi situación. Sabes de mi corazón, sabes de mi vida, sabes por qué hago lo que hago, que quiero hacer el bien, que quiero bendecir a la gente. Pero mi oración era esta, una oración pequeña, una oración que miraba solamente mi entorno, ¿no? ¿Cómo va a ser sin la compañía? ¿Cómo va a ser de mi familia? ¿Cómo va a ser de mi vida? Todo lo que he invertido aquí. Y la empresa de hecho se acabó. Tuve que mudarme. Me fui a otra ciudad, 3 horas de aquí. No era mi plan, no era lo que quería yo. Pero allí, en aquel lugar, en aquel momento, con todo lo que pasó con la compañía, con la mudanza, el Señor estaba empezando allí un proceso en mi vida que me trajo a donde estoy yo ahora. Y es más, hay gente que encontré a 3 horas de aquí. El Señor había marcado para que nos encontráramos allá. Podemos ver muy poco, nuestra visión es muy limitada, es muy cortita. Entonces tenemos que dejar de orar: Señor, cambia las cosas para una manera y ponlas de una manera que yo pueda entender. Dejar de orar de esta manera y orar como oraban los discípulos, diciendo: Señor, danos lo que hace falta para que podamos vivir tu voluntad. Danos el valor, Señor, para que nada nos pare. Danos el valor, Señor, para seguir, aleluya, y vivir todo lo que tienes para nuestras vidas. Estaban orando así. Considera las amenazas, Señor, y permite que tus siervos proclamen con valentía tu palabra. Extiende tu mano para que sanes y hagas señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de orar,
Aleluya. Después de orar, el lugar donde estaban reunidos se estremeció. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban con valentía la palabra del Señor. Es decir, si las amenazas estaban para que pararan, no, esto les llevó a hacerlo aún más, a hacerlo con más ganas, a hacerlo con intención para vivir lo que el Señor tenía para sus vidas. No sé si ahora mismo estás viviendo bajo amenazas. A lo mejor no son amenazas así, que la gente se pone delante tuya y te amenaza, pero son amenazas de situaciones que estás viviendo. No tienes ahí las garantías, ¿no?, que a lo mejor te gustaría tener. A lo mejor amenazas que te hacen sentir miedo. Y es sentir miedo de verdad. ¿Quién está aquí y me dice que no siente miedo? No te creo totalmente. Todos sentimos miedo. El problema no es sentir miedo. El tema es qué haces delante de este miedo que estás sintiendo. Si oras de esta manera, Señor, dame lo que hace falta para seguir. Yo siempre que hablo de miedo me acuerdo de Pedro caminando con el Señor sobre el agua. Todos los 12 que estaban dentro de la barca, seguro todos tenían miedo, pero solamente Pedro vivió el milagro. Solamente Pedro tuvo el milagro, el valor de bajar de la barca y caminar con el Señor sobre el agua. Y seguro él también tenía miedo, porque incluso después camina y la cosa se pone aún peor y él duda y empieza a hundirse y el Señor va allí y le tiene la mano, así como hace con nosotros hoy. No permitas que el miedo te aleje de lo que el Señor tiene para tu vida. No permite que las amenazas te alejen de lo que el Señor tiene para tu vida. No permita que tus dudas o que tu falta de garantías te alejen de lo que el Señor tiene para tu vida. Porque el Evangelio va a traer todo lo que es necesario para que hagas y para que vivas la voluntad de Dios en tu vida. La voluntad de Dios es esto que estamos buscando aquí. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es agradable. La nuestra, bueno, a veces le damos, a veces no, metemos fuerte la pata. Pero la voluntad de Dios es perfecta. Y estamos aquí buscando vivir eso, la voluntad del Señor para nuestras vidas. Así que a través de la oración podemos vivir eso. A través de la oración podemos descubrir y ver lo que de verdad necesitamos para el futuro que Dios tiene para nuestras vidas. Fíjate, me emocioné hoy por la mañana caminando porque yo me acordé de todo eso. Hijo, Señor, tenía tanto miedo allí cuando oraba, por favor, preserva mi compañía. Y allí empezó todo. Allí empezaste a traerme para lo que estamos viviendo hoy. Allí el Señor empezó algo que de verdad fue una aventura. No voy a decir aquí que todo fue lindo, que todo, no, yo sabía que el Señor iba a hacerlo. No, hubieron días terribles que mejor lo dejamos solamente entre Erika y yo. Porque si comparto aquí, de verdad, Antonio, ¿sentiste eso? Sí. Porque soy humano. Me encanta el tema del emprendedorismo, ¿no? Y ayer empecé a ver un TV show que me encanta, ya lo vi algunas veces, que se llama The Men Who Built America, los hombres que construyeron América, ¿no? Y habla de la historia de grandes hombres de negocios aquí en Estados Unidos. Y habla la historia de Henry Ford, habla la historia de Carnegie, la historia de Rockefeller. Y me encantó la primera vez que vi este TV show, porque cuando llegó la historia de Rockefeller, el hombre estaba también, no tenía toda la estructura, ya tenía su compañía de oil, pero estaba mal, no tenía condiciones, se me fue la palabra cuando una empresa está quebrada.
Estaba en bancarrota, ¿no? Y estaba así, y un día le llamaron para una reunión. Y iba a esta reunión en Nueva York, y iba en tren, pero cuando llegó a la estación el tren se había marchado, perdió el tren. Imagínate la frustración del hombre. Está en bancarrota, tiene una oportunidad para una reunión que puede ser que cambie su vida, pero él iba con una actitud de, por favor, ayúdame. Yo, mira mi situación, estoy de dar pena. Pero perdió el tren. Y el tren se fue. Y este tren donde debería estar Rockefeller sufre un accidente y todas las personas que estaban dentro del tren mueren. Todas. No sobrevive nadie. Cuando esta información llega para Rockefeller, él era cristiano, era bautista. Y tenía esta manera de pensar, ¿no? Tengo Dios en mi vida, el Señor tiene un propósito en mi vida. Y cuando él recibe la información, algo cambia dentro de él. Porque él empieza a pensar, el Señor me preservó. Hay algo que el Señor quiere hacer a través de mi vida. Y aunque siguiera en bancarrota, esta reunión se remarcó para otro día. Y cuando él se presentó allí en este lugar, él ya no fue con esta actitud de, por favor, ayúdame. Él fue con la actitud del Señor tiene un propósito en mi vida. El Señor me preservó para que yo estuviera aquí hoy. Y Él va a hacer su voluntad en mi vida. Y allí de esta reunión en Nueva York, él sale, de hecho, con el acuerdo, ¿no?, que cambió toda su historia. Él no tenía en principio cómo atender todo lo que se había cerrado en aquel negocio, pero él se puso a trabajar y esto le cambió la historia. Pero todos los hombres que vemos ahí en este TV show, todos han vivido dificultades enormes, desafíos enormes. No sabían cómo hacer, no sabían cómo solucionar las situaciones que se presentaban delante de ellos, pero tenían como Rockefeller esta seguridad de que el Señor tiene algo grande, algo mayor que yo, más grande que yo para hacer a través de mi vida. Muchas veces vemos a personas viviendo eso. Escuchamos historias como esas, pero el Señor nos está enseñando hoy, ahora, en lo que estamos viviendo, en nuestros días, en nuestra realidad, en nuestro vecindario. Muchas veces hay necesidades increíbles ahí, al lado tuyo. Y el Señor te llama y el Señor te está trabajando y te está formando para que puedas ser una bendición en el futuro que Él tiene para tu vida. Así que empieza a orar y a orar de esta manera. Señor, tú sabes que es el mejor para mi vida. Tú sabes por qué me has traído aquí, a este lugar, a esta situación y lo que estás moviendo en todo eso que estoy viviendo ahora. Tú sabes, Padre. Y yo estoy seguro que voy a vivir tu voluntad para mi vida. Muchas veces tenemos este impulso de orar pidiendo mi voluntad, pero que tú puedas aprender hoy, que podamos juntos aquí aprender hoy que es la voluntad del Señor la que vale para cada uno de nosotros. Es la voluntad del Señor que vale para nuestras familias. Es la voluntad del Señor que vale para el futuro que Él tiene para nosotros. Entonces la renovación del Evangelio viene a través de eso, de la oración, pero esta oración donde vivimos la voluntad de Dios. Hay algo que también nos renova, que es esta descubrir lo que de verdad es el poder del Evangelio para nuestras vidas. Y cuando digo de descubrir, porque leyendo la palabra, estudiando para compartir esta serie que estamos estudiando ahora, el Señor me está enseñando tantas cosas nuevas. El Señor está cambiando tantas cosas dentro de mí. Y de hecho nada nos debería alejar del poder de Dios, del Evangelio, ¿no?, para nuestras vidas. Pero eso muchas veces sucede. Eso muchas veces pasa, ¿no? Y no debería de pasar, pero pasa. Porque nos acostumbramos, porque muchas veces nos enfriamos, porque muchas veces nos ponemos ahí por caminos donde hacemos y buscamos solucionar las situaciones a nuestra manera.
No, ya he escuchado, ya he visto, ya sé que esto ha pasado con otras personas y estoy en lo mismo ahora, es lo normal. No tiene que ser lo normal. Por eso nosotros tenemos que buscar esta renovación, redescubriendo el Evangelio de verdad y el poder que el Evangelio tiene sobre nuestras vidas. Es la palabra del Señor que me dice, porque yo puedo cambiar, mis contactos pueden cambiar, mis amigos pueden cambiar, pero la palabra del Señor no cambió, no va a cambiar, jamás cambiará. Si la palabra del Señor me está diciendo que el Evangelio es poder de Dios para mi vida, es porque es poder de Dios para mi vida. Tenemos que descubrir eso, tenemos que vivir eso hoy en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. No dejarnos ahí amenazar, no dejarnos ahí alejar de lo que el Señor tiene para nosotros hoy. El Señor nos ha prometido eso, una vida abundante, una vida llena de propósito, llena de su voluntad, pero muchas veces nos enfriamos. Y por eso tenemos que buscar eso, buscar, redescubrir, descubrir el Evangelio, buscar en la palabra del Señor las respuestas que necesitamos para las situaciones que estamos viviendo hoy. Y más que eso, cuando descubrimos, porque eso pasa mucho, buscamos al Señor y pedimos: Señor, enséñame, Señor, muéstrame, Señor, cuál es el camino, cuál es la voluntad. Y cuando el Señor te enseñe, aplica esto a tu vida. Porque muchas veces no nos gusta lo que el Señor nos enseña. No, pero Señor, esto que me estás diciendo, lo que me estás enseñando, no es lo que quiero yo. Por eso, para vivir esta renovación del Evangelio sobre tu vida, empieza a aplicar el Evangelio en tu vida. Empieza a dejar tu voluntad al lado, empieza a dejar tus planes al lado y prueba a vivir lo que el Señor tiene para tu vida. Yo no puedo dejar de acordarme de eso. Cuando en el tiempo de la compañía, del 12 al 16, Dios mío, me encantaba todo lo que hacía. No me veía haciendo otra cosa en aquel momento. Estaba viviendo algo que había soñado. Como dije, me encantaba el emprendedorismo. Y el Señor me había dado la oportunidad de vivirlo, ¿no?, de esta manera. No debería de ser el principal, pero yo lo hice el principal. No, estos fueron mis planes, porque el Señor me dio esta compañía cuando estaba todavía en misiones en Europa. Y cuando me mudé a Estados Unidos, yo le pregunté a mis jefes: ¿no puedo traer la compañía conmigo? Claro, pero yo no tenía idea que era tener una compañía en Estados Unidos. Dijo: no, voy a hacerlo part-time. Y de hecho incluso me saqué la visa basada en esta compañía. Y qué locura, porque yo tenía que tener empleados, yo tenía que tener lugar, yo tenía que pagar impuestos, yo tenía que enseñar un montón de cosas para que mi visa se siguiera renovando. Y al final del día no tenía tiempo para nada más. Y el llamado, el ministerio, el misionero se acabó ahí. Algo que el Señor me dio para bendición, al final me quitó, porque yo cambié las cosas y dijo: no, esto va a ser mi principal. Y de hecho, cuando me metí ahí, y era algo que algunos días me traía una satisfacción muy grande, pero me quitó muchísimo la paz, me quitó muchísimo la tranquilidad. Era una preocupación que tenía. Yo me acuerdo cuando llegaba la aprobación del visado, tenía 2 años de visado, yo celebraba por 15 minutos. Y ya empezaba a preocuparme con la próxima renovación. Pero Dios mío, me han renovado, ¿cómo va a ser la próxima? Y tengo que trabajar, tengo que ganar dinero, tengo que, y esto me aplastraba. Y es eso, es algo que muchas veces ponemos nuestra voluntad, ponemos nuestros planes, y no tenemos idea de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y de hecho, cuando pasan, ¿no?, las cosas por eso yo digo siempre a la gente que quiere hacer su voluntad, que va saliendo de la voluntad del Señor, yo les digo a la gente: mira, por favor, no ve muy lejos, no te vayas muy lejos, porque vas a tener que volver todo. Porque al final del día lo que va a pasar es la voluntad de Dios para tu vida. Es lo que Él tiene, porque en tu voluntad esto no te va a llenar, esto no va a llegar, esto no te va a hacer sentir lo que, no, siempre es como si siempre faltara algo.
Tú piensas, no, voy a hacer tal cosa y voy a desarrollar tal proyecto y esto por un tiempo te alimenta, por un tiempo te desafía, pero cuando llegas ahí, lo miras y dices, es eso es todo. No te llena porque la voluntad del Señor es lo que Él te ha llamado a vivir. La voluntad del Señor es lo que te va a llenar. Por eso aplica lo que el Señor te está enseñando. Aplica lo que el Señor está trayendo para ti hoy, en la realidad que estás viviendo hoy, porque a lo mejor no entiendes, pero el Señor tiene un futuro para ti, donde vas a necesitar lo que estás viviendo ahora y lo que estás aprendiendo en todo lo que estás viviendo ahora. Muchas veces tenemos tiempo, ¿no? Decir, ok, voy a prepararme entonces, pero muchas veces pasan cosas que no hay tiempo, no hay manera. Y el Señor te está enseñando hoy porque Él conoce tu futuro. Él sabe lo que va a pasar más adelante. Incluso las situaciones más duras, más difíciles, hoy tienen propósito cuando hablamos con la gente, cuando aconsejamos, cuando tenemos tiempo. Por eso yo quiero decirte, lo que estamos haciendo aquí hoy tiene un propósito enorme, muchísimo más grande que nosotros mismos. Es un privilegio estarmos aquí hoy juntos. Es un privilegio empezarmos aquí pequeños juntos. Pero prepárate porque lo que el Señor va a hacer es algo maravilloso. Es algo que va a alcanzar a muchos, es algo que va a tocar a vida de muchos. Y para eso fuimos llamados, para eso estamos aquí. Así que aplica todo aquello que el Señor te está enseñando. Aplica para que puedas vivir de una manera práctica, para que puedas ser bendecido por todo aquello que el Señor está trayendo para tu vida, en el nombre de Jesús.